Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio formalmente al conversatorio de hoy. Francisco, cuando gustes puedes activar la cámara y micrófono, por favor. Francisco, ¿me escuchas? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Francisco, Bien, ante nada, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. al contrario, gracias por invitarme. Y pues aprovechemos, como decía yo en un post un poco sarcásticamente por la situación, aprovechemos de quedarnos en casa y pues vamos a platicar por acá. Claro, claro. Bueno, ya hay 20 personas conectadas, menos nosotros dos, son 18. A mí siempre me gusta presentar al invitado, hablar un poco de él para la gente que no te conoce, y Claro, así damos un poco más de tiempo para que terminen de conectarse, ¿no? perfecto. Francisco Mata Rosas tiene una maestría en artes visuales por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Actualmente es el coordinador general de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en más de 150 muestras colectivas y 80 individuales en 51 países. En 2016 recibe la Medalla al Mérito Artístico de la Ciudad de México. Es autor de 11 libros individuales, ha ilustrado, participado o ha sido incluido en más de 50 libros y ha coordinado o editado 5 proyectos editoriales colaborativos. Ha participado como conferencista, jurado, curador o tallerista en los principales encuentros de fotografía en Latinoamérica, Europa y Asia. Su trabajo explora principalmente la cultura popular y los límites en todas sus acepciones. Desde una perspectiva documental, desarrolla proyectos transmedia y postdisciplinarios. Ok, eh, Francisco, te hago la pregunta que me gusta hacer al inicio de todo conversatorio. Siempre es algo que no se lee en los currículos. ¿Cómo te inicias en el mundo de la imagen? ¿Cuándo decides yo quiero ser fotógrafo, yo quiero dedicarme a esto? Cuéntanos un poco. Mira, pues es una historia que, que ya le he contado en otras ocasiones y que pues es un poco extraño el cómo llego yo a la fotografía. Eh, No es que yo haya sido como otros colegas les ha pasado, que siempre supo que iba a ser fotógrafo, que Ujú. siempre supo que quería trabajar con la imagen. En mi caso no. En mi caso yo quería realmente dedicarme a otra cosa. Pero mi entorno familiar, siempre existió la imagen, siempre anduvo por ahí. Mi padre es impresor, tenía un taller de offset donde hacía postales y hacían libros y todo esto. Y algunos de los lugares turísticos más importantes de la ciudad, en el centro histórico, ellos fotografiaban, mi tío y él, y con esto hacían los postales que se vendían a los turistas Ok, y libros de fotografía por ahí. Entonces, siempre hubo como un contacto con las cámaras. Mi papá trabajaba con diapositivas en aquella época con una ujú, película buenísima que era el Kodachrome. Y entonces, para nosotros, familiarmente, siempre los cumpleaños, las vacaciones, cualquier evento, culminaban o se coronaban con una sesión de diapositivas, donde claro, entonces era oscurecer la habitación, sacar el proyector. Entonces era como todo un ritual, el culminar cualquier evento importante con esta proyección de fotografías. Eh, También llegaban revistas a la casa, revistas que tienen que ver con la imagen. Me acuerdo mucho de Life en particular. Entonces, vamos, como que siempre hubo un contacto ahí. De hecho, la última carta que yo hice para pedirle mi regalo a los Santos Reyes ajá, fue una cámara Polaroid. Yo quería una cámara Polaroid, no me la trajeron los Santos Reyes, me trajeron una Kodak Instamatic 104
una camarita así casi de juguete que usaba un cartucho 126. Y pues con eso empecé a tomar mis fotos, por eso empecé a fotografiar. Eventualmente agarraba la cámara de mi papá, en aquella época una retina 2B, me acuerdo muy bien, una cámara preciosa. Esa cámara, alguna vez en una excursión con mi novia, fuimos a una zona boscosa cerca de la ciudad que se llama El Ajusco y la perdí a la cámara, me refiero, no a la novia, la cámara la perdí. Y eso es un poco el inicio, entre casero, entre muy aficionado. Soy absolutamente autodidacta. Cuando me empieza a interesar más la fotografía, compro yo revistas, en aquel entonces revista Fotomundo, se llamaba una revista Fotoguía, y entonces pues ahí veía yo cómo se revelaba, cómo se hacía todo esto. Fui a una tienda que existía en el centro de la ciudad que se llamaba American Photo, en la calle de Madero, a comprar los químicos. Entonces me acuerdo que me acompañaron mis hermanos, que son menores que yo, compramos los químicos, llegamos a la casa, en la cocina agarré yo ollas de la cocina y ahí preparé los químicos y esperé a que fuera de noche y un negativo lo puse en el proyector de transparencias, pegué el papel con unos Durex en la pared, proyecté sobre esto simulando una ampliadora y por supuesto me quedó un negro perfecto, ¿no? Obviamente la potencia del proyector pues quemó el papel, la luz que entraba por todos lados, pero así empecé, experimentando, probando, equivocándome una vez y otra vez y otra vez hasta que fui poco a poco entendiendo qué era eso. Después yo estudio comunicación, después de dar un par de vueltas, yo quería estudiar otras cosas. Estudio comunicación, pero sobre todo porque yo quería escribir, yo quería ser reportero. Me gustaba mucho el género de la crónica, pero por circunstancias que se presentan, en México se forma un periódico totalmente de izquierda, un periódico que en ese momento era una vanguardia absoluta en muchos sentidos, que se llama La Jornada, y empiezo a colaborar con ellos como freelance, y al poquito tiempo me invitan a trabajar en el periódico, ya de fijo, y pues así es como realmente inicia mi carrera. Yo inicio, después de estos avatares que les digo, infantiles y juveniles, empiezo ya mi trabajo, mi carrera como fotoperiodista. Ese es así, a grandes pinceladas. Tampoco quiero aburrirlos tanto contándoles mis peripecias iniciales. Claro, no, yo pienso que siempre es interesante porque, sobre todo para la gente que inicia, ¿no? Tiende a ser motivador, ¿no? Entonces, según eso que nos cuenta Francisco, desde pequeño estuviste vinculado a las artes gráficas, ¿no? Sí, por la familia, por el entorno familiar. Desde entonces estuve vinculado con eso y por más que traté de zafarme, pues seguí en ese terreno. Tanto que hasta la fecha, gran parte de mi trabajo profesional pues tiene que ver con el hacer libros. Tiene que ver con el trabajo editorial. Sí, es algo que ha ido a lo largo de toda mi carrera de manera más o menos paralela. Claro, eso mismo te iba a comentar. Me imagino que para ti, tú eres una de esas personas, uno de esos fotógrafos que crees que una imagen entonces debe culminar en un libro, ¿no? En algo impreso que pueda circular. No necesariamente. Yo creo que la importancia de la imagen evidentemente es que se vea, la importancia de la imagen es que circule. Hasta hace unos cuantos años definitivamente sí pensaba yo que el objetivo tendría que ser un libro. Es a lo que todos aspirábamos, a lo que todos aspiramos como fotógrafos. Yo a lo largo de mi carrera he logrado hacer 11 libros. Tengo 11 proyectos publicados en formato de libro, exposiciones, he hecho muchísimas, pero en la actualidad esto me parece que puede ser interesante comentarlo aquí con ustedes. Ya no en mi trabajo personal, otra cosa son evidentemente los proyectos colaborativos, de los que ojalá platiquemos un poco, pero en mi trabajo personal yo ya no tengo como meta
una exposición, una gran exposición o un libro. A mí me parece que hay otras formas de difundir la imagen, hay otras formas que están funcionando muy bien, que le dan una potencia mayor de difusión a la imagen, que es evidentemente en las redes sociales, difusiones en ámbitos más acotados, en fin, y evidentemente que todo esto va a ser una tendencia en la que ya estamos, en la que esta pandemia nos ha sumido. Claro. Cuando uno lee las notas y cuando hablo con los colegas de los museos y de las galerías acá en México y leo las notas de todo el mundo, pues ya nadie está pensando en grandes exposiciones, por lo menos en los próximos 2 años. Nadie está pensando ya en proyectos faraónicos, como a veces veíamos. Todos los museos, todas las galerías van a regresar un poco a revisar sus acervos, a revisar sus procesos. Entonces es un momento muy interesante, es un momento en el que tendremos que reflexionar sobre cómo venimos haciendo las cosas, reflexionar sobre cómo hemos establecido hasta ahora nuestros esquemas de trabajo, pero también nuestros objetivos, ¿sí? En estos 30 y tantos años de carrera que tengo yo, casi siempre he trabajado bajo proyectos y bajo proyectos de largo alcance normalmente, porque además soy muy lento, soy muy indeciso. Entonces algunos de mis proyectos han sido 15 años de fotografía, 10 años, 12 años. Trabajo mucho en ese sentido, son los libros que he publicado. Okay. Pero ahora de aquí en adelante estoy pensando yo que ya no quiero trabajar así, ya no quiero trabajar bajo el esquema de proyectos. Estoy pensando de qué otra manera. Estoy culminando el último proyecto, el penúltimo proyecto en el que estoy, que es el de la frontera norte de México con Estados Unidos, que tengo ya 10 años trabajando ahí. Pero estoy tratando de imaginar nuevas formas de llevar a cabo mi trabajo. Sí, yo pienso que esta situación a los que trabajamos con la imagen, pues nos invita a eso que dices, a reflexionar y a reinventarnos, ¿no? A buscar nuevos canales de difusión de imágenes. Bueno, las redes sociales pienso que es un canal súper importante para esto, ¿no? En estos momentos hay 33 personas conectadas. Les recuerdo, hay mucha gente nueva, hay gente de México que estuvo siguiendo muy de cerca este conversatorio. Les explico un poco a ellos cómo es la metodología, ¿no? O la dinámica, mejor dicho. Conversamos un poco. Cuando tú quieras, Francisco, puedes compartir tu pantalla, ya tienes el acceso para que lo hagas. Y las preguntas, pueden hacer preguntas las que ustedes quieran, aprovechando que tienen a Francisco acá. Yo voy a ir tomando nota en el orden que van haciendo las preguntas y en un momento de la conversa comienzas a responderles a todos los que quieren te están preguntando. Pues ustedes deciden si quieren escribir la pregunta, yo se la leo, o yo los dejo que intervengan, así no nos escuchamos tú y yo nada más en la grabación, ¿no? Entonces, cuando gusten, pueden comenzar a hacer sus preguntas en el chat. Si están en la computadora, en la parte superior derecha hay un globito de chat, o en el teléfono, en la parte inferior, van a conseguir el globito de chat. Ok, como te dije, Francisco, cuando gustes puedes compartir pantalla, y me dio curiosidad ese proyecto que me dijiste de la frontera. He visto en tus redes, bueno, tengo varias preguntas que hacerte. Incluso algo que vi por allí, el Coronalibro, que sé que es un proyecto que recién acabas de terminar o de mostrar, pero me interesa que nos hables un poco de ese proyecto de la frontera. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches para ustedes, ¿verdad? Gracias a todas y a todos los que se conectaron, que están por acá. A pesar de que llevamos 4 meses trabajando bajo este esquema de reuniones a distancia, de reuniones Zoom, en este caso no Zoom, pero vamos, es lo mismo, sigo sin estar tan acostumbrado a hablarle directamente a una pantalla. Claro. Entonces, a mí sí me gustaría que estableciéramos, en la medida de lo posible, mucho más un diálogo, que pudiéramos en cualquier momento conversar, en cualquier momento responder si tienen alguna duda y sobre todo escuchar comentarios que tengan.
A mí me parece que sería mucho más interesante, mucho más productivo y probablemente hasta más divertido el que hagamos esta manera de dialogar, de conversar esta tarde de hoy, y que no me aviente yo media hora o 40 minutos de mi trabajo para que después hagamos algunas preguntas. Entonces sí me gustaría que en la medida de lo posible vayamos conversando un poco más. Pues sí, hablabas del Coronalibro. Este es un proyecto, ahora voy a lo de la frontera que me preguntabas, ¿no? Pero este proyecto del Coronalibro, justamente el día de ayer tuvimos un evento como este, un evento a la distancia, un evento en línea, donde inauguramos un sitio web que alberga la exposición de las fotografías que están en el libro, pero también los audios que se grabaron leyendo los textos que recibimos. Tenemos también videos, tenemos una pieza de video que se ensambló a partir de pequeños clips que nos envió la gente. Está el libro, ahí se puede ver y se puede descargar en formato PDF. Este libro entrará la próxima semana, yo creo que entra ya a imprenta, así es que en la medida de lo posible de que las condiciones de la pandemia nos lo vayan permitiendo, se producirá, y espero que muy pronto empecemos a tener la posibilidad de circularlo, compartir y eventualmente hacer alguna presentación. Buenísimo. Para mí es un proyecto que resulta muy interesante. La verdad que el evento de ayer estuvo muy bien. Estuvimos reunidas alrededor de 200 personas viendo y conversando sobre este proyecto, y el origen, esta es una convocatoria que yo hice en redes sociales para que me enviaran, nos enviaran material, ya sea fotográfico, de video, sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos transcurriendo en esta pandemia, en esta crisis, en esta emergencia. Y del material recibido es que nosotros hacemos una selección, hacemos una edición, una puesta en página, una curaduría, y de ahí es el resultado de este proyecto. Me gustaría comentar que este proyecto es el sexto que hacemos con esta metodología. Hicimos ya un libro sobre el paso de la televisión analógica a digital, no porque tecnológicamente fuera lo que queríamos destacar, que la relevancia fuera este cambio tecnológico, sino sobre todo el cambio cultural que significaba. El cambio cultural que significó pasar de un tipo de televisión mueble, que era la televisión analógica que todos conocimos, a la televisión ventana, que es esta pantalla plana, y que esto que parece un hecho intrascendente, culturalmente significa un montón de cosas. La televisión deja de ser mueble para convertirse en ventana, y a partir de ahí se reflexiona sobre esto. Y en este primer libro lo que pedí es que nos compartieran fotografías donde la televisión, esta televisión mueble, aparezca de manera incidental en nuestras imágenes, porque estaremos de acuerdo que la televisión es el fenómeno de comunicación que más impactó culturalmente el siglo XX, en todos los sentidos, se volvió parte de la vida cotidiana, como lo es ahora el Internet. Y entonces me parecía interesante que este momento de cambio tecnológico pudiéramos hablar sobre él desde nuestras fotografías. Hicimos otro libro sobre las protestas en distintas partes del mundo, las protestas sobre el caso Ayotzinapa en México, que es un caso muy sonado, donde desaparecieron 43 estudiantes, y hasta la fecha es un tema que sigue vigente, este problema de estos jóvenes desaparecidos, donde ha tenido la investigación distintos niveles. Ahora está retomando una perspectiva nueva con el gobierno actual, pero ha sido motivo, un tema que fue importante no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y este libro es sobre las protestas sociales en torno a este caso. Hicimos otro libro sobre migración a los Estados Unidos. El año pasado hicimos un libro que me gustó mucho a mí, es un libro que se llama Ser mujer en Latinoamérica, y acá exactamente igual, con la misma metodología, lo que hicimos fue solicitar colaboración sobre fotografía, tratando de responder, si esto fuera posible, a esta pregunta de qué es ser mujer
en Latinoamérica. Okay. La verdad que también tuvo una respuesta muy interesante. La voy a compartir ahora en la pantalla. Okay. Vamos a recorrer un poco este libro, y exactamente igual que los otros, que en el libro actual inclusive, recibimos fotografías de distintos países. En este caso, tuvimos, si mal no recuerdo, participación de 16 países de Latinoamérica, y con este material que nos enviaron hicimos este proyecto de Ser Mujer en Latinoamérica. A este proyecto le tengo mucho cariño, entre otras cosas, porque el año pasado tuvo un premio acá en Ciudad de México, acá en México, un premio al arte editorial, y pocas veces se premian libros de este tipo en la industria editorial mexicana, porque es un premio que da la industria editorial mexicana. Entonces, eso me parece que es importante de destacarlo. Y en este caso del Coronalibro es exactamente igual. Se solicita la participación, nos envían las fotografías, con eso nosotros hacemos una relación, una puesta en páginas para mostrar, para tratar de construir un discurso. Para mí es muy importante en estos proyectos colaborativos, en estos proyectos colectivos, el entender que nosotros realmente no estamos contando una historia como tal. No tenemos una narrativa que tenga un principio, un desarrollo, un clímax, un final. No es un libro de autor, porque son muchos autores. Entonces, de repente, es un ejercicio creativo y es un ejercicio fotográfico muy interesante, el cómo darle sentido a esto, el cómo darle la posibilidad al lector de que al recorrer las páginas sea él quien construya la narrativa. A mí me parece que es muy importante entender en la actualidad, tanto en la fotografía como en el arte, los códigos son abiertos ahora. La fotografía en el siglo XX era una forma de arte, de comunicación, de códigos cerrados. Nosotros decíamos con una fotografía, así fue, o en el caso de un retrato decíamos, él es, ella es. Y en la actualidad debemos entender que los fotógrafos, a lo más que podemos aspirar es a mostrar lo que nosotros vimos, a compartir la experiencia que nosotros tuvimos, y es el lector quien, a final de cuentas, determina realmente cuál es el significado, cuál es el contenido e inclusive cuál es el género de la fotografía. Un recurso que metodológicamente nos funciona muy bien es evidentemente el diálogo entre página izquierda y página derecha. Esto es parte de esa teoría de la imagen, donde claramente se explica que imagen A más imagen B producen imagen C. La imagen C que no vemos es la que está dentro de nuestra cabeza, es la que interpreta lo que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces, con esa metodología, con esa estrategia, es más o menos como vamos armando el libro, como le vamos dando sentido a las imágenes, como las vamos agrupando. Y es un proceso muy complicado. El día de ayer yo decía que lo más difícil para nosotros cuando trabajamos en esto no es realmente el decidir qué imágenes van a formar parte del libro, sino el problema es cuáles son las que quedan fuera. Claro. ¿Sí? Porque no necesariamente es una cuestión de calidad. No se van a meter las fotos buenas y quedan fuera las fotos malas, por decirlo de una manera muy rápida y casi caricaturizada, porque eso tampoco funciona ya en la actualidad. Nosotros no podemos hablar de fotografía buena y fotografía mala, porque buena o mala en relación a qué, o buena o mala para quién. Lo que nosotros hacemos es pensar que la fotografía funciona o no funciona. Cuando nosotros hablamos de que la fotografía funciona o no funciona, es en relación a una idea. ¿Sí? Para esta idea sí funciona, para esta idea no funciona. Entonces ese criterio nos permite acercarnos a las imágenes de una manera distinta que poco o nada tiene que ver con la calidad de las imágenes. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante estos proyectos por todo lo que implican, no solo por la posibilidad de hacer esta convocatoria, la posibilidad de que participe gente de muchos países
la posibilidad de hacer un esfuerzo colectivo y en torno a ese esfuerzo colectivo generar un producto de comunicación o de arte, sino sobre todo lo que significa también como forma actual de comunicación, como forma actual de entender la fotografía, como la posibilidad de a través de estos ejercicios tener discusiones que nos permitan reunir elementos para tratar de entender cuál es el papel de la fotografía en la actualidad, cuál es el papel de los fotógrafos, para poder discutir a partir de esto si la fotografía documental sigue existiendo como la conocemos, si ya no existe la fotografía documental, si en realidad todos somos fotógrafos por el hecho de todos tomar fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Debo de aclarar que la producción de estos libros que se hace a partir de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, forma parte de un grupo de investigación, un grupo de profesores que tenemos un grupo de investigación que se llama Estudios sobre la Imagen, el Sonido y la Cultura Digital, y a partir de ahí es que se generan estos productos y estas ideas que nos permite tener también una reflexión académica de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces me voy un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de mucho. Sí, entonces, si este fue el libro del año pasado, el libro de Ser Mujer en Latinoamérica. Debo de confesarles que lo que teníamos pensado para este año, que me parecía un libro muy importante, el tema iba a ser nuevas masculinidades en América Latina. La convocatoria iba a ser en torno a esta temática, a el mostrar, el discutir, el entender cómo concebimos las nuevas masculinidades, evidentemente en convivencia con las viejas masculinidades, cómo podríamos, a partir de un libro como este, llegar a discutir ese tema, pero pues se atravesó la emergencia, se atravesó la pandemia, y entonces la convocatoria tuvo que irse hacia allá, hacia el COVID, el coronalibro, como lo llamamos. Claro. ¿Sí? Francisco, ya hay gente haciendo preguntas. Si quieres, sigue pasando las imágenes porque está muy interesante el libro. Okay. Vicente Sánchez. Sí, pero voy a invitarlos para que ustedes también intervengan, pues, como te decía, o como decía Francisco, para no escucharnos nada más nosotros dos, ¿no? Vicente Sánchez tiene una pregunta. Vicente, cuando gustes puedes activar el micrófono y hacerla. Te escuchamos. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, ya tengo yo tiempo conociendo la obra del maestro y creo que ya contestó algunas preguntas ahorita en lo último que estaba comentando. Iba enfocado a cuáles son las características de un fotógrafo documental moderno. Esa pregunta es complicadísima, tanto que no estaba preparado, ¿verdad? Pero mira, esto es parte de lo que yo trabajo en un taller que tengo sobre, que se llama, sí, están viendo la pantalla, la diapositiva, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Este taller se llama Nuevo Documentalismo, eso existe, y yo sostengo en este taller y sostengo en algunas charlas que he tenido oportunidad de dar en relación al tema, que la fotografía documental como género ya no existe, que la fotografía documental como la entendíamos hasta hace muy pocos años ya no opera más, ya no es útil para tratar de definir lo que está sucediendo en este momento en torno a la imagen. A mí me parece que en lugar de hablar de la fotografía documental como un género, tendríamos que hablar de fotografía con intención documental, fotografía con lectura documental, fotografía con perspectiva documental o fotografía con o en entorno documental. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos en esta última. Una imagen, nosotros lo vemos ahora, cada vez que se descubre un archivo en una pequeña comunidad, en algún pequeño pueblo, se descubre el archivo del fotógrafo del siglo XIX que trabajó ahí, y evidentemente este fotógrafo, nunca su intención fue hacer documentalismo, él retrataba a la gente del pueblo, él retrataba cuando alguien moría, cuando alguien nacía, cuando alguien se casaba, etcétera, etcétera, pero ahora nosotros le damos un valor documental para entender una época,
para entender una forma de relaciones entre las personas, inclusive para entender usos y costumbres de la vida cotidiana. Entonces, esa fotografía tendría una lectura documental, aunque no haya sido la intención. Si esa fotografía forma parte de una investigación o está en una fototeca o en una biblioteca, es una fotografía que ya está en un entorno documental y que por lo tanto nuestra mirada se va a dirigir hacia allá. Yo puedo tener una intención documental en mi trabajo, aunque yo utilice estrategias de fotografía construida, por ejemplo. En la actualidad, los trabajos que a mí me parece que son más relevantes, los trabajos que son más importantes en este momento, son proyectos que de una manera mixta o de una manera híbrida, por decirlo así, mezclan estrategias y metodologías de distintos géneros de la fotografía. Nosotros vemos trabajos formidables, pero de verdad formidables, de colegas en Colombia, por ejemplo, donde están haciendo ensayos sobre las FARC, sobre este grupo guerrillero, pero donde ya no es la clásica fotografía documental del fotógrafo capturando el momento de los ejercicios militares de los guerrilleros, por ejemplo. Estas imágenes que todos tenemos en la cabeza, la formación guerrillera, cruzando un río, preparando la comida en medio de la selva, todo este tipo de imágenes. Estos colegas han hecho ejercicios súper interesantes, donde, por ejemplo, les preguntan a las jóvenes guerrilleras cómo se imaginan que serían ellas en su proceso de reinserción social, y entonces hacen puestas en escena y hacen retratos caracterizando cómo se imaginan ellas o qué es lo que les gustaría hacer. Esto lo pongo solo como un ejemplo de lo mucho que está pasando, donde el fotógrafo que tiene una intención documental o que tiene una intención de informar, se vale, utiliza herramientas de la foto construida, del retrato, de la foto dirigida, de la puesta en escena. Y por otro lado, vemos a fotógrafos o artistas visuales que utilizan la fotografía como soporte, emplean estrategias de la fotografía documental, estrategias de la fotografía periodística para generar productos autorales. Entonces, estas barreras que existían entre los géneros son absolutamente porosas, así como está pasando con las disciplinas en muchas de las áreas, donde pasamos de la disciplina a la interdisciplina. Después trabajamos hasta hace muy poco, era lo más avanzado en las universidades, hablar de la transdisciplina. Hasta el año pasado estábamos sumergidos ya en lo que se llama la postdisciplina, y como alguna colega dijo alguna vez en un encuentro que me tocó compartir, en este momento lo que más necesitamos es la indisciplina, ¿no? Me gusta mucho ese término porque pues tiene esta doble acepción de no disciplinar, pero también de indisciplinarse, de esta característica. Los entornos actuales de esta fotografía documental o fotografía con intención documental, pues son la convergencia de todo, no solo la convergencia tecnológica, sino también la convergencia de lenguajes, la convergencia de soportes, la convergencia de perspectivas, la hibridación, las fronteras porosas, como hablábamos, los cruces que se dan entre géneros, entre disciplinas, entre tecnologías, entre perspectivas, entre usos de la fotografía, y lo más interesante, la mezcla o ensamble que se está dando con todo esto. Los lenguajes, ¿cuáles son estos lenguajes que se convergen, que se hibridan, que las fronteras son porosas, que se cruzan o que se mezclan o se ensamblan? En la fotografía actual encontramos evidentemente los géneros, pero también el lenguaje del cine, de la televisión, del cómic, de la ilustración, los videojuegos, las artes plásticas, la literatura, la realidad virtual o aumentada, en fin. Como les decía, esto normalmente es motivo de un taller bastante extenso, donde discutimos esto, donde vemos autores, donde revisamos teoría contemporánea de la imagen y en particular de esto, esta eterna discusión de si la imagen documental es documental o no es documental, de si la imagen documental refleja la realidad, suponiendo que entendemos que es la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero haber contestado más o menos tu pregunta. Sí, yo pienso que sí, que la dejaste bastante clara, ¿no?
Enrique Montero tiene una pregunta. Por ahí están preguntando, hay 38 personas conectadas. Quien quiera hacer una pregunta, pide la palabra por el chat. O si no tiene cómo hablar, porque no tiene micrófono, puede escribirla y yo se la leo, ¿no? Si interviene es mucho mejor. Enrique Montero. Cuando quieras, Enrique. Adelante. Buenas tardes, hola Aarón. Saludos, maestro. Un gran abrazo. Hola. Tengo el orgullo de tener a mi hijo estudiando allá en Monterrey. Y bueno, él es ilustrador, pues, yo sé que es una batalla bastante dura. Encantadísimo la palabra que acaba de decir ahorita, porque es como que una barrera que nos estamos encontrando los fotógrafos de más de 50 años. Muchos no han dado ese salto, ¿no? A brincar a toda esta experiencia nueva de indisciplina, de todo lo rebelde que viene siendo la fotografía ahorita, con todos estos chicos que se le están dando clases, que se están incorporando a este mundo, ¿no? Como definitivamente todo ha cambiado, todo ha sufrido una metamorfosis violenta, ¿no? Además que viene este tipo de virus y este tipo de cosas y que le mete más fuego a la cosa, ¿no? Como para que siga creciendo. Mi pregunta va en esto, ¿no? Yo soy profesor de fotografía y me dedico mucho al marketing digital, ¿no? Explorando mucho las tecnologías dentro de lo que es adaptarla a la fotografía. Mi pregunta va por acá. Dentro de lo que es la fotografía a nivel rebelde, ¿no? A nivel de cambios y este tipo de cosas, estas nuevas cosas que usted está haciendo, ¿cómo le va con el tema de migración, ¿no? Nosotros, por lo menos los venezolanos, ahorita estamos con un tema bastante difícil con eso de la migración. ¿Tiene algún tema favorito con eso? Me imagino que sí, porque es mexicano, ¿no? Pero ¿tiene alguna connotación en su trabajo futuro, crear algún tipo de proyecto con respecto a esto? Es algo que está muy en boga ahorita, muy en la boca de muchos, y quería saber si lo tiene, cómo lo va a hacer, y si lo hizo, si me podía hablar sobre eso. Muchas gracias, Aarón. Gracias, Enrique. Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, que es precisamente la siguiente pregunta que me había hecho Aarón sobre este proyecto, que ahora supongo lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Mi proyecto originalmente se llamaba, ahora que estoy en un proceso de edición del libro, de selección del material, seguramente cambiará de nombre. Es un recorrido que yo he hecho durante muchos años por la frontera norte de México, un recorrido que he hecho por estos 3.200 kilómetros que compartimos con los Estados Unidos, y desde donde he trabajado yo y estoy trabajando en un proyecto mucho más transmedia, un proyecto que tiene muchas salidas, que ha tenido muchas salidas. Ya hice un libro objeto o libro de artistas, se han hecho exposiciones, he trabajado con video, se está haciendo un corto documental, un libro, un sitio web. Las exposiciones, desde luego, ya se han hecho. Se va a hacer también una carpeta con un tiraje de heliograbado de algunas de estas fotografías. En fin, entonces aquí es un poquito de lo que hablábamos con las diapositivas anteriores. Yo hago cruce de muchas cosas. Yo trabajo en general, y en este proyecto en particular, he trabajado con cámara de película, trabajo con formato medio, trabajo con el teléfono celular, trabajo con drones, trabajo con cámara Olga, trabajo desde luego con cámaras digitales, hago video, hago sonido, en fin. Este es, por ejemplo, el libro objeto. El libro objeto que yo hice es en la frontera norte, en Baja California, entre Tijuana y San Isidro. Para cruzar la frontera hay estos topes, le llamamos en México, que es para el cruce, y estos topes marcan exactamente en esa línea que vemos ahí la división entre Estados Unidos y México. Lo voy a hacer para poder señalar un poco. Esta línea es exactamente, estos topes están ubicados en este cruce en las garitas para pasar al otro lado de la frontera, ¿no? Después de esto, evidentemente, está aquí donde está
las garitas con los guardias que le piden a uno el pasaporte, etcétera, etcétera. Esta línea, esta pequeña línea que medirá menos de medio centímetro de ancho, es para mí muy simbólico porque es exactamente lo que divide los Estados Unidos de Latinoamérica, por ejemplo. Divide el inglés del español, divide el norte del sur, el primer mundo del tercer mundo. Por esta línea cruza la droga hacia el norte, cruzan las armas y el dinero hacia el sur. Tratar de cruzar esta línea le ha costado la vida a miles y miles de personas. Entonces, para mí, algo aparentemente tan inocente como este pequeño objeto era muy simbólico de todo lo que ahí ocurre. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de hacer una reproducción de esto. Entonces, esta pieza es de concreto, simulando el pavimento por donde uno tiene que cruzar. La tapa del libro es esta pieza que es de fierro fundido, que es muy pesado, y adentro, que está lleno de arena del lugar, las fotografías están enterradas ahí. Este libro, normalmente, cuando hago exposición, cuando lo muestro, está en el suelo, está estorbando, es un objeto incómodo, y quien quiera ver las fotografías tiene que tirarse al suelo, hincarse, sentarse, quitar esta tapa que es pesada, meter las manos en la tierra, claro, y poder sacar las fotografías y verlas, ¿sí? Además, con la idea, las veces que lo he expuesto, que una vez que hicieron todo eso y ven la fotografía, si la quieren se la pueden llevar, ¿sí? Entonces, para mí contiene muchos de los elementos de mi proyecto, contiene muchos de los elementos de en qué estoy pensando en la fotografía y el cómo darle forma a estas ideas. Desde mi punto de vista, la intención sigue siendo absolutamente documental, no importando que yo utilice recursos, por ejemplo, de la instalación, de la escultura, de otras disciplinas, ¿no? Entonces, es un poquito para mostrar de lo que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Ahí hay una imagen de alguna de las exposiciones de cómo se coloca este libro objeto. Utilizo desde luego video, déjenme ver si este es un video. Sí, vamos a ver un poco de la penúltima exposición que se hizo de este proyecto. Esto, por ejemplo, que es un meme donde una señalética de migrantes alguien la convirtió en aliens, porque Trump así dice que son aliens, o estas láminas que las imprimo efectivamente en lámina, que son mucho de lo que vemos en las carreteras. Yo utilizo todos estos elementos para mostrar mi trabajo. Me parece que la fotografía por sí sola en este momento es mucho más poderosa si está acompañada de otros recursos que permiten expandir nuestra posibilidad de decir cosas, nuestra posibilidad de comunicarnos. Esta pieza que vemos aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, me voy a detener, si ustedes se dan cuenta, son unas impresiones muy grandes que están hechas sobre tela, solo están fijadas de la parte superior, es mucho más alto acá, y tienen un pequeño ventilador que hace que estas telas constantemente se estén moviendo. ¿Esto por qué? Porque es un panel donde yo fotografío los objetos que van dejando los migrantes en su cruce. Aquí está el río Bravo, por aquí cruzan, esto de acá enfrente es Estados Unidos, aquí es México, por ahí cruzan y esos objetos se van quedando atorados en las ramas, se va quedando la ropa tirada por ahí. Entonces, para mí era muy importante que la posibilidad de imprimir sobre tela y que esta tela se estuviera moviendo era una manera de tener la memoria de los objetos, la memoria de donde esos objetos fueron capturados. Un poquito el reproducir parte de ese entorno donde yo los encontré, donde yo los atrapé con mi cámara, ¿no? Entonces, esos son algunos de los tipos de recursos. Si ven al fondo, tengo fotografías viniles que ocupan, este en particular era alrededor de 16 metros de ancho, si mal no recuerdo, casi 4 de alto, y que se vuelven más que fotografía, como vamos a ver más adelante, adquieren un carácter escenográfico que me permite a mí tratar de transmitir también, no solo con la imagen, sino con la disposición, lo que yo vi. Aquí la toma es muy mala, pero ahí está el libro objeto que veíamos antes. Y desde luego que en sintonía con lo que platicábamos en las diapositivas anteriores y con los proyectos colaborativos, mi intención para nada es decir, así es la frontera de México. Tampoco mi intención es decir,
esto es la frontera de México. Lo único que yo hago es compartir mi recorrido, compartir lo que yo vi, compartir experiencias, compartir lo que yo sentí, lo que yo pienso, etcétera, etcétera, y tratar de establecer un diálogo. Esta pared me gusta mucho, es interesante, porque es producto de la toma de decisiones de último momento. Originalmente en esa pared yo quería proyectar un video utilizando toda la mampara. Pero resulta que en esa parte del museo hay un tomo que no se podía cubrir, entonces entraba muchísima luz y eso arruinó la idea de publicar sobre ahí. Entonces lo que se nos ocurrió es simular el muro con estos alambres de púas que hay arriba, con pedazos de plástico pegados, como si fuera lo que sucede en el muro, y que la gente escribiera lo que quisiera. Entonces, la verdad que fue muy interesante porque en menos de una hora, el día de la inauguración, quedó total y absolutamente lleno este muro, lo cual me gustó muchísimo. Otros elementos que uso, por ejemplo, esta fotografía que vemos acá, esas cruces, es un cenotafio, son cruces de madera, de uno de los lugares más importantes donde se han encontrado los cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, de estos feminicidios que han ocurrido desgraciadamente desde hace tantos años en nuestro país. Y entonces para mí era muy importante que esas cruces de madera que están ahí en una zona muy aislada, sobre el piso, sobre esta arena del desierto, entonces a mí me pareció otra vez que era interesante jugar con lo matérico de la presentación, y entonces esto se imprime en madera y la foto no se cuelga en la pared, se pone en el piso, un poquito, insisto, tratando de trabajar más con estos elementos. Ahí podemos ver atrás una de estas fotografías, una panorámica muy, muy grande de la zona del desierto entre México y Estados Unidos, y cómo aún ahí en el desierto está la policía cuidando. Y entonces yo meto en diálogo, por ejemplo, esta patrulla que se ve ahí casi sobre una duna, con este migrante que está asomándose a través del muro y un policía en primer plano. Entonces lo que estoy haciendo aquí es una imagen que podría ser esta de la izquierda, la que está montada, una imagen con una estética y con una intención totalmente documental o periodística, meterla en juego y expander de esta manera sus posibilidades discursivas al ponerla en juego con las otras fotografías y sobre todo con este fondo de este vinil, donde entonces ya los planos adquieren una dimensión totalmente distinta, ¿sí? Entonces, igual acá, esto que son toda la frontera de la fotografía con un dron, y entonces lo que yo hice ahí con esas imágenes es separarlas a distintas distancias de la pared para tener un poquito esta sensación de la orografía, esta sensación de cómo el muro tiene distintas formas y va cruzando distintos tipos de paisaje a lo largo de estos 3.000 kilómetros. Algunos de los videos que yo he hecho, les voy a mostrar algunos fragmentos, nada más. ¿Qué dice? ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, se ve la pantalla aún. Ahora no. Ahí regresa. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde quedó? Estábamos acá. Ok. Ahí ya se ve.
Ok, bueno, esta es una fotografía de ahí justamente de estos topes que les decía, esto es ahí donde está colocado, entonces vean cómo la reproducción en el libro objeto pues es muy fiel a lo que es el original, ¿sí? Como les platicaba, mezclo muchísimo las posibilidades que tengo de capturar imagen, por eso aquel video empieza con un video de esta misma escena, de esta misma situación, y la fotografía que tomé, el video lo hice con la cámara digital, y la fotografía que me gustó más, que es esta, la tomé con el teléfono celular. Entonces conviven exactamente igual una representación en movimiento a través del video y una representación fija que me parece que tiene una fuerza superior que fue tomada con el teléfono celular. Bueno, para que nos ubiquemos un poco, más o menos, este es donde inicia la frontera. Del lado derecho es los Estados Unidos, del lado izquierdo es México. Esta frontera va recorriendo estos 3.200 kilómetros en distintos paisajes, en distintas formas, hasta desembocar, que es esta escena, en el extremo contrario del país, en el Golfo de México, ya en la forma del río. Ahí ya es un río, esa división. Esto es otra toma del inicio, nos regresamos otra vez al inicio de este muro, que siempre me perturbará a mí mucho ver este muro entrando al mar, este muro dividiendo el mar, y bueno, aquí vemos otra vez del lado izquierdo Estados Unidos, del lado derecho México. Este concepto de la línea, este concepto del póster, de una pequeña línea que divide el norte del sur, el inglés, el español, todo lo que hablamos, es algo que me marcó y que yo lo encontraba constantemente en mis recorridos. Por ejemplo, aquí, Jesús Malverde es un santo no oficial que es a quien se encomiendan principalmente los narcotraficantes. Es un santo evidentemente no reconocido por la iglesia y es un santo que, insisto, es venerado principalmente por narcotraficantes. Y aquí en un puesto de venta de artesanías, conviviendo perfectamente con Batman, ¿no? Entonces tenemos como este héroe norteamericano, este antihéroe mexicano, conviviendo un poquito con lo que me marcaba la idea de la línea. En mi recorrido, evidentemente, parte de lo más importante para mí es la gente que conozco, la gente con la que tengo oportunidad de platicar. A mí me gusta muchísimo viajar para conocer gente, viajar para conocer sus historias, viajar para tratar de entender lo que no entiendo. Y entonces hay personajes con los que yo tuve una gran convivencia. En el caso de ella se llama Leslie, es una chica que vive en Tijuana, está tocada ahí, está enganchada en la heroína, y una historia muy grande con ella que en otro momento se las cuento. Pero a mí me gusta mucho esto. En alguna ocasión, en alguna presentación, a mí me preguntaban que cómo fotografío, que cómo es la manera que más me gusta fotografiar, y alguien lo definía, mi forma de trabajo, como nada. Y esto me gustó esa definición. Yo fotografío muy cuerpo a cuerpo, no uso telefotos, no me escondo, no hago ninguna estrategia para pasar desapercibido. Al contrario, a mí me gusta mucho que en la fotografía se note al fotógrafo. Creo que nosotros somos actores de nuestras propias fotografías, que debemos de estar ahí. Todo esto ya entendido, desde luego, una discusión que ya ni siquiera deberíamos de mencionar, que debería de estar absolutamente trascendida, pero que todavía en algunos circuitos es un tema que interesa, esa idea de la objetividad de la fotografía, de la neutralidad de la fotografía. Siempre lo ha sido, ahora nos queda perfectamente claro, a mí me queda absoluta y contundentemente marcando mi trabajo, que la imagen es totalmente subjetiva. Uno construye siempre, la sola presencia del fotógrafo en una situación está modificando todo. El fotógrafo no tiene que esconderse, no tiene que ser invisible, no tiene que pasar desapercibido. El fotógrafo tiene que notarse. El fotógrafo nos habla siempre en primera persona. El fotógrafo siempre nos está diciendo: yo estuve aquí, yo vi esto, yo te comparto esta imagen. Puedes estar de acuerdo o no con su visión de la realidad, puedes estar de acuerdo o no con su perspectiva de la historia que nos está contando, pero lo que es indudable es que siempre es y ha sido subjetivo. He utilizado muchos recursos, algunos se quedaron, otros no,
Esto me encantó, porque lo que yo hice es la misma fotografía que vimos, la parte de arriba es Estados Unidos, la parte de abajo es México, el mismo mar que vimos en las fotografías anteriores, pero lo que yo hice fue meterme a Google y buscar imágenes satelitales de esta zona y descargarlas. Entonces me llamó muchísimo la atención, lo cual debe de ser evidentemente un glitch tecnológico del satélite, que el muro, por ser metal, sale perforado. Entonces, si ustedes lo ven del lado derecho, ya sobre la arena, el muro está perforado, como borrando el muro. Entonces me pareció que era una manera involuntaria que la tecnología nos estaba mandando un mensaje de que ese muro no debería de existir o que ese muro se está cayendo. Entonces me pareció muy, muy, muy interesante ese hallazgo, que fue absolutamente fortuito y que tiene que ver con estos recursos que utilizo. Estas imágenes satelitales también las descargué. Esta es una zona de la frontera, una zona agrícola, o esta que otra vez estos glitches, cuando uno viene navegando por estos mapas de Google, de Google Street Maps, cuando uno pasa de la tercera, de la visión de satelital a la visión tercera dimensión de calle, hay un momento donde la unión de estos dos maneras de ver sufre un desfase y se generan imágenes como esta. Es muy probable que muy pronto eso ya no va a suceder, porque la tecnología sigue avanzando. Es muy probable que los mapas van a tener mejor calidad, pero en este momento a mí estéticamente me funcionan esos errores. Me funcionan los errores que el satélite y los aprovecho, ¿no? Entonces, aquí, vean, el muro otra vez está roto, está perforado. Entonces, les estoy mostrando algunos de los conceptos con los que he trabajado en este proyecto para sustentar un poco lo que hablábamos de lo documental, si existe o no. Claro. La expansión del tiempo es algo que yo trabajo mucho. Ya les hablé de esta pieza del coloco, pero aquí hay otro elemento interesante que a mí me gustó y que algunas de estas, como les decía, finalmente no quedaron en el proyecto. Esas son las aproximaciones que fui teniendo, porque también me queda muy claro, y me gusta mucho esa frase, en el arte todo se vale, todo, pero no todo funciona. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo los recursos que estamos utilizando realmente aporten al contenido de lo que estamos trabajando. Esta es una fotografía en un cementerio en la frontera, otra vez, donde se depositan los cuerpos que nadie reclama. Las personas que mueren y no son conocidas se depositan en estas fosas comunes. Mucha de la gente que termina ahí en esta fosa común es gente que murió en estos enfrentamientos de bandas rivales de narcotraficantes, o que son producto de estos enfrentamientos de la guerra que hubo el sexenio pasado contra el narcotráfico. Entonces, muchísima gente que muere y termina en estas fosas comunes fue muerta por armas AK-47. Entonces, lo que yo hice fue construir este mosaico, donde la imagen la traduzco a pequeñas imágenes de AK-47. Aquí tenemos, este es el arma. Yo hice una búsqueda en internet y las imágenes que obtenía las utilicé para construir, como podemos ver en ese detalle, estos mosaicos. Y entonces, este es el resultado. Muy bueno. Ok, otro ejemplo, todos conocemos los timelapse. El timelapse es algo como esto, ¿sí? Aquí en esta imagen también lo utilizo, que es un cruce que se tiene en una parte de la frontera así de rudimental todavía. Es que hay muchas fronteras, hay muchas cosas que ver. Y el timelapse me funcionaba, no me funcionaba, hasta que llegué a esta zona en Tijuana, que es donde la imagen que les mostraba de Leslie, la que tiene la jeringa en la boca. En esta zona vivían muchísimas personas que se quedaban ahí, la mayoría deportados, o mucha gente que no pudo cruzar a los Estados Unidos. La ciudad de Tijuana es muy cruel, devora a la gente muy rápido. Los albergues que hay para los deportados están saturados y solo pueden estar 3 días. Entonces la gente se va a la calle y desafortunadamente muy rápido se enganchan en la droga, en la heroína y en las metanfetaminas principalmente. Entonces, porque ese hueco que vemos ahí, en esta canalización de lo que antes era un río, es un lugar donde se vende la droga y donde la gente va
a inyectar. Entonces yo estaba haciendo muchas fotografías de este lugar, después se me ocurrió hacer un time-lapse, fotografiando durante horas en este lugar, déjenme ver, sí, y este es el time-lapse. No me gustó para nada, que no transmitía lo que yo quería transmitir. Entonces lo que hice fue tomar estas imágenes aisladas del timelapse e integrarlas en un solo plano. ¿Esto qué quiere decir? Que esta fotografía, todas las personas que aparecen ahí, en efecto pasaron por ahí, en efecto estuvieron ahí, pero en distinto tiempo. Claro. Entonces lo que yo hice fue juntar todos estos layers y construir una sola imagen que me resultó mucho más poderosa que la imagen en movimiento del timelapse. ¿Sí? Entonces, ahí es donde imágenes como esta a muchas personas les ocasionan estas dudas de si estos recursos se pueden seguir llamando fotografía documental o ya no, si la fotografía documental tendría que seguir respondiendo a esos criterios de captura única de un momento decisivo, de un momento irrepetible, el congelar el tiempo y la realidad, o incidir sobre él, como hice yo en esta imagen. No sé si existe alguna pregunta hasta ahora o algún comentario. Sí, tienes aquí preguntas de Rosana Medina. Rosana, cuando guste puedes hacer la pregunta. Rosana, ¿te escuchamos? Sí, la veo acá arriba y con el micrófono abierto, pero no se escucha. ¿Será que no se le escucha? Tiene problemas con... Si no, déjame leerte su pregunta, a ver. Ok. A ver. Ajá. He podido conocer la obra de Francisco desde la convocatoria Coronalibro, de la que afortunadamente pude ser parte. Sí, tiene problemas con el micrófono. Me acaba de contestar acá. Desde la convocatoria de Coronalibro, de la que afortunadamente pude ser parte, ¿qué piensas y sientes, Francisco, es lo que aporta a la producción de imágenes y a la reflexión los proyectos colaborativos? Bueno, me parece que en este momento es uno de los fenómenos más interesantes en los que podemos detenernos. En muchas partes está sucediendo, en muchos ámbitos, en muchos formatos, en muchos lenguajes, se está trabajando bajo esta idea del proyecto colaborativo. A mí me parece que definitivamente la suma de distintas miradas, de distintas voces, de distintas maneras de pensar, enriquecen muchísimo. Evidentemente que el trabajo autoral seguirá existiendo, evidentemente que el trabajo autoral yo lo sigo haciendo también, pero de manera paralela me parece que el pensar en proyectos colectivos es otra vez estar en esta idea de muchos recursos y muchas posibilidades puestas al servicio de una idea. Regresándome un poquito y para ahondar en la imagen que les presentaba hace poco y algunos de los recursos que presenté de lo que estoy haciendo en mi trabajo de la frontera, hay una analogía que a mí me gusta decir en algunas ocasiones, sobre todo con los fotógrafos jóvenes, cuando me toca darles algún taller o algo así, que desde mi punto de vista la fotografía química, la fotografía de hasta mediados del siglo XX, era una fotografía que primero eran códigos cerrados, así entendíamos a la fotografía. La fotografía la entendíamos como algo contundente, como algo objetivo, como algo real, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ahora nadie le cree a la fotografía. Ahora la fotografía ha perdido toda su credibilidad y toda ese aura social que la rodeaba en el siglo XX, pero al mismo tiempo también nosotros pensemos en que en la actualidad, y aquí es donde viene la analogía, pensemos nosotros en el estereotipo del estudio de un pintor. Un pintor tiene su estudio, ya nos lo podemos imaginar, esta imagen caricaturizada del atril con el lienzo donde va a pintar, todo está sucio, todo está regado, y tiene un bote con muchos pinceles.
Entonces tiene un pincel grande, una brocha, tiene un pincel en forma de mayo, tiene un pincel muy delgado, un pincel más blando, no tiene que expresar, hace el trato, ese pincel, lo siguiente que quiera dar, va a escoger otro pincel y así lo va a hacer, ¿sí? Imaginemos nosotros que la pintura siempre se hubiera hecho con un solo pincel. O sea, sin duda que se hubiera pintado, no hay duda de eso. Nosotros hasta con piedras nos expresamos. Sí se hubiera podido tener pintura de un solo pincel, de hecho hay gente que ha hecho estos experimentos. Pero hay mucho más posibilidades de transmitir ideas y emociones y tienes muchos pinceles. Para mí, la fotografía de la que estamos hablando, del siglo XX, de la primera mitad sobre todo, era fotografía de un solo pincel. Solo la entendemos de una manera, solo se hacía. Entonces, podemos acceder. Muchas posibilidades de hacer nuestro trabajo, para hacer nuestras cosas. Lo mismo a esta posibilidad de híbrido, convergencia, mezcla, ensamble, de lo que hablábamos en las diapositivas, a la organización, esto es, al trabajo colectivo, al trabajo colaborativo, pues entonces me parece que tenemos la posibilidad de decir de una manera más rica las ideas que queremos transmitir. Por ahí va la idea de los proyectos colaborativos. Perfecto. Oscar Arriaga tiene una pregunta también. Oscar, cuando gustes. Buenas tardes, saludos al profe. Mi pregunta es, ¿cómo te ha cambiado a ti la fotografía documental, personalmente, desde que empezaste hasta la actualidad? ¿Cómo me ha cambiado? Pues yo creo que afortunadamente yo considero que todavía estoy en un permanente cambio. ¿Sí? Todo el tiempo estoy pensando en de qué otra manera se podrían hacer las cosas, de qué otra manera se podrían decir las cosas. La fotografía evidentemente ha sido parte de mi vida, ¿sí? Yo digo en broma y en serio que cuando yo era joven y empezaba, regresando un poco a la pregunta inicial, a mí lo que más me gustaba de todo, lo que más me gustaba hacer en la vida es la vagancia, el ser vago, andar por la calle, andar viajando, ser vago es lo que a mí me gustaba. Y cuando me di cuenta que por tomar fotografías y ser vago te pagaban, dije, pues eso es justamente lo que quiero hacer, andar de vago y tomar fotografías. Siempre me ha acompañado, pero hasta la fecha yo sigo diciendo, a diferencia de algunos autores que he leído o escuchado, para mí la fotografía no es la vida, definitivamente, ¿no? Si se trata de escoger entre vivir y tomar fotos, desde luego que siempre optaré por vivir, siempre optaré por la experiencia directa, siempre optaré por lo que me deja, el conocer, el vivir, el tener experiencias. La fotografía se convierte en un pretexto para eso. La fotografía se convierte en un pasaporte que te permite estar en lugares en los que probablemente nunca hubieras estado si no tuvieras la intención de tomar fotografías. La cámara te permite conocer personas que probablemente nunca hubieras conocido si no es con la intención de tomar fotografías. Entonces, para mí la fotografía es más que nada un medio, desde luego una herramienta, pero nunca es un fin, ¿sí? Entonces, ahí es donde me cuesta trabajo imaginarme qué tanto me ha cambiado a mí la fotografía. Yo creo que más bien a lo largo de todos los cambios que he vivido en mi vida y que espero seguir viviendo, la fotografía ha estado y ha jugado un papel importante, ¿sí? Esto también tiene pues muchas aristas, ¿no? En mi trabajo como fotoperiodista, donde me tocó, por ejemplo, cubrir la guerra en El Salvador en 1989, la ofensiva final, o el enfrentamiento zapatista en México en el 94, o los sismos, o, en fin, muchas cosas que evidentemente que a uno lo marcan como persona el enfrentarse a ese tipo de situaciones. Pero yo creo que también es necesario como fotógrafo que trabaja en este campo,
aprender muy bien a marcar la distancia en todos los sentidos. No es posible ver si estás muy cerca, como tampoco es posible ver si estás muy lejos, ¿no? Esto valdría como una comparación. Y no solo me refiero a la distancia que tenemos entre nosotros y lo que queremos fotografiar, sino también en un sentido emocional, también en un sentido ideológico, también en un sentido político. A mí me parece que la fotografía tiene que tener, uno como fotógrafo, una de las cosas que más trabajo cuesta aprender, la primera desde luego es tener un punto de vista. Eso me parece que es lo más importante y en torno a esto debería de girar la educación en fotografía y no en la parte técnica, sino en el qué quiero decir, qué tengo yo para decir, cómo lo quiero decir y después veo las herramientas. Pero también es pensar en esta distancia que uno tiene que darse para poder entrar y salir de estos procesos. Porque cuando uno se compromete por completo con un tema o con una situación, pues uno se vuelve parte de esto. Y entonces ya estamos hablando de otro tipo de fotografía que puede ser la fotografía militante, por ejemplo. Y no es que sea mejor o peor, nada, simplemente es otra manera de ejercer. Y entonces las personas que entienden la fotografía de esta manera o que trabajan de esta manera, pues normalmente tienen un proyecto en su vida, ¿no? Que es al que dedican todo su esfuerzo y toda su energía, que es ese proyecto al que están retratando de una manera militante. Quienes no lo hacemos así, tenemos que tener esta disciplina de saber cuándo entrar, pero sobre todo saber cuándo salir también, ¿no? E insisto, en todos los sentidos, principalmente el emocional. Vale, Espero te gracias. haya respondido. Muchas gracias, profe, y me queda bastante claro. Gracias. Tienes una pregunta, Francisco, de Andrés Ramírez. Andrés, cuando gustes. Sí. Andrés, ¿estás ahí? No me sirve el micrófono. Ok, te escribo, te leo su pregunta, que aquí está escrita. Quisiera saber cuáles han sido, ya va, que cuando escriben se me mueve el chat. Quisiera saber cuáles han sido tus más importantes referentes que han inspirado tus trabajos. Saludos desde Colombia. Gracias Andrés. Pues es muy complicado. Yo siempre digo que ahorita te puedo responder de alguna manera y si me preguntas mañana en la mañana seguramente te voy a responder de otra manera. Yo he tenido pero muchísimas influencias. Todos los días siento que algo me está influyendo o alguien me está influyendo, y no solo en el campo de la fotografía, en todos los sentidos, ¿sí? Y ni siquiera me estoy refiriendo al cine, a la literatura, a la ciencia, sino inclusive cosas que escuchas en la calle, cosas que ves en la calle, te detonan una idea, te hacen ver de otra manera, te hacen cambiar la manera que estabas pensando, te hacen cambiar la manera como te estabas imaginando lo que querías hacer. Yo soy un voraz consumidor de imágenes y todo el tiempo estoy sintiendo que algo me está influyendo. Más adelante, si nos da tiempo, les voy a mostrar un ejercicio. Se te fue el audio, Francisco. Déjame avisarle por WhatsApp porque veo que se le desconectó el audio. Vamos a tener un poquito de paciencia hasta que se le vuelva
el audio. No, no se le desactivó. Me imagino que tiene eh, problemas con la conexión porque puede compartir pantalla, pero su audio está desactivado. Sí, sí. ¿Ahora me escuchan? Por favor, confirmen si me escuchan. Francisco, ¿me escuchas? Francisco, ¿me escuchas? Sí. Sí, perdimos el audio, Francisco, como durante 5 minutos más o menos. Pero ya vemos tu pantalla y ya te escuchamos. Ah, ¿no me estabas escuchando bien? No, te repiqué por WhatsApp, te mandé un mensaje, no te escuchábamos, no te preocupes. No, pero fue algo colectivo, porque a mí también se me perdió y a varias personas se les perdió. Ok, entonces, no se escuchó la explicación de este video. No, quedamos justamente cuando dijiste que si daba tiempo ibas a hacer un ejercicio y ahí te dejamos de escuchar. Uy, Hace bastante. había un montón de cosas, pero bueno, no importa. Les comentaba que como parte de mi recorrido, yo visité los albergues a donde llegan las personas que son deportadas de los Estados Unidos y yo quería conocer sus historias, quería hacer yo un documental con los testimonios de estas personas deportadas. Entonces,
Yo los grababa, me contaban su historia y al final les pedía yo que durante unos instantes se quedaran viendo a la cámara, ya en silencio, y yo pensaba utilizar esto como inserts para hacer transiciones o cosas así. A final de cuentas, el juntar estos momentos de silencio resultó mucho más poderoso que los testimonios mismos. Entonces yo dejo la pieza así, apelando a que el espectador coloque la información que tiene, lo que ha visto en películas, en noticias, ha leído sobre los deportados, sobre los migrantes, lo coloque en estas imágenes. Y entonces ya no individualizar las historias en ese sentido, sino otra vez apelar a la construcción de contenido y de sentido en la lectura por los espectadores. Entonces, vamos a verlo. Entonces, bueno, vemos cómo a mí me parece que funcionó mejor. A mí me parece que el silencio, el enfrentarnos a sus miradas esquivas, a la manera de tragar saliva, esta gesticulación, de repente nos puede decir muchísimo más que una estructura tradicional, documental o narrativa que adquiere un carácter más informativo que esto, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pues regresemos al diálogo porque ya todo lo que vi antes sí, fue muy curioso eso. Sí, sí. Wilson Prada tiene una pregunta, Francisco. Wilson, cuando gustes. Sí. Creo que no. Wilson, te escuchamos. Déjame leerte la pregunta. Dice, no tiene audio. Me dice, una gran parte de este... Ya va. Déjame ubicar su pregunta, que cuando escriben se me mueve el chat. Una gran parte de este cambio de pensamiento multidisciplinar inicia su viaje en las aulas, en las que se educa para la imagen. Lamentablemente esa visión de aula parece anquilosada. Sería interesante... ¿No pueden activar el micrófono? Deberían de poder activar el micrófono. Entonces dice, sería interesante conocer si existe en México, más allá de iniciativas puntuales, algún proyecto dirigido a indisciplinar el aula y expandir los límites de la fotografía y sus hibridaciones. Sí, en México hay bastantes lugares donde se está trabajando ya desde esta perspectiva.
Evidentemente que la educación formal, la educación universitaria, es mucho más difícil de mover, es mucho más complicado transformar estas estructuras por muchas razones, ¿no? Pero algunas de las principales son los profesores mismos. Yo me he encontrado con muchísima resistencia de profesores que no están dispuestos ya a actualizar sus conocimientos, a experimentar con las nuevas formas de ver la imagen, a experimentar con las nuevas maneras de hacer la imagen. Y cuando digo nuevas no me refiero a lo digital, porque lo digital ya tiene 30 años. Claro. Me refiero a lo que todos los días está sucediendo. Encontramos mucha resistencia en ese sentido, aún también en el ámbito académico, de que las cosas son como yo las aprendí y no pueden ser de otra manera, ¿sí? Y yo, en una estructura absolutamente vertical, yo soy el que tiene la palabra como profesor y los alumnos son los que escuchan la generosidad de yo compartirles mis conocimientos. Cada vez es menos eso, cada vez más se entiende la educación de una manera horizontal, cada vez se entiende más que la educación en comunicación, en arte, en imagen, tiene de manera transversal muchas otras disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver con el arte, que aparentemente no tienen nada que ver con la imagen o con la comunicación, y están sucediendo cosas, ¿no? Definitivamente están sucediendo, lentas todavía, no como algunos quisiéramos que fuera ya, pero por lo menos en mi universidad, en mi unidad, sí se trabaja mucho en este sentido. Se trabaja más en laboratorios de experimentación visual, por ejemplo, se trabaja en lenguajes convergentes de hipermedios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí sucede, lento, pero sucede. Ok. Ana Gregorio, perdón, tiene una pregunta. Ana, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Mi pregunta es, ¿qué implica hacer fotografía en el contexto actual donde cualquier persona con un teléfono celular con cámara puede hacerlo? Sí, esa es mi pregunta. Muy bien, Ana. Mira, ese es un tema que desde hace 13 años está en boga, ¿sí? Cuando surge el primer iPhone en 2013, es cuando empieza esta revolución. Y que además es muy interesante verlo desde esa perspectiva. También es interesante estudiar la historia en general, pero la historia de fotografía en particular, a través de los objetos, a través de las tecnologías por las que hemos ido atravesando. Eso me parece que es un tema interesante y que nos da otra perspectiva. Si nosotros pensábamos que la fotografía digital había sido la gran revolución, pues no sabíamos todavía lo que venía. La gran revolución en realidad fue la fotografía en los teléfonos inteligentes. Porque además, otra vez, esta palabra fue un momento de convergencia, un momento de ensamble, un momento de hibridación. Recordemos que todo lo que lo compone ya existía. El teléfono celular ya existía. La cámara fotográfica ya existía. El software ya existía. La conexión a Internet ya existía. Lo que hicieron ellos fue juntarlo todo eso en un solo aparato. Entonces eso vino y modificó absolutamente todo. Modificó por completo no solo la manera de tomar fotografías, que me parece a mí lo menos importante, vino a modificar la manera de cómo consumimos fotografía, que eso sí es relevante socialmente hablando. Cómo se tomen, entre comillas, es lo de menos. Lo importante es cómo estamos consumiendo fotografía, quién está consumiendo fotografía, quién está marcando cuál es una mirada hegemónica en este momento, quién nos está diciendo qué es lo que hay que ver. Esa parte es la parte que a mí me parece más trascendente. El tomar fotografías con el teléfono celular, yo les mostraba algunas imágenes que estoy haciendo en mi proyecto y en todos mis proyectos donde el teléfono celular forma parte fundamental de mis herramientas y de mi método de trabajo. Yo creo que en efecto todos somos fotógrafos si consideramos que ser fotógrafo es tomar fotografías, ¿sí? Tomar fotografías lo estamos haciendo absolutamente todos. Para mí lo interesante es cuando hablamos de hacer fotografía.
Hacer fotografía tiene otra implicación. Hacer fotografía significa tomar fotografías con un sentido, con una intención, en la búsqueda de un contenido, en la búsqueda de una construcción de ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esa es la parte importante. Inclusive, ahí, como ustedes lo saben, y estos son trabajos que varios teóricos lo han manejado muchísimo, en la actualidad hay muchísimos fotógrafos que hacen obra fotográfica sin tomar fotografías. Fotógrafos que lo único que hacen, o no lo único, perdón, caí en la trampa, fotógrafos que lo que hacen es descargar imágenes de internet y con eso generar discurso fotográfico. De hecho, se han publicado libros donde estos colegas descargan imágenes, le dan un sentido y construyen un producto fotográfico, un producto de comunicación. Eso también es hacer fotografía en la actualidad. Lo que es más importante de todo es entender que la fotografía ya no es para nada lo que era hasta hace unos cuantos años. Pero más importante entender que la fotografía no va a ser para nada dentro de unos cuantos años lo que es hoy. Esto está en una evolución permanente, esto está en un cambio permanente y cada cambio, cada transformación que significa una crisis en el buen sentido de la palabra, a lo que obliga es a replantear el medio mismo. En este momento llevamos ya muchos años, seguimos en él. Permanentemente tenemos que estar replanteándonos qué es la fotografía, para qué sirve la fotografía, ese es un tema importante también. ¿Cuál es el uso de la fotografía? ¿Cuál es la fotografía importante? ¿Cuál es la fotografía no importante? ¿Qué hacemos con el exceso de imágenes? Etcétera, etcétera. Pero insisto, lo más importante es entender qué hago con todas las imágenes que consumo a diario. ¿Qué pasa dentro de mí con todas esas imágenes que diario entran a mi cerebro? ¿Cómo las estoy desechando? ¿Cómo las estoy filtrando? ¿Con cuáles me estoy quedando? ¿Cuáles se están volviendo trascendentes para mí? ¿Cuáles son líquidas y entran y salen? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo creo que deberíamos de poner el acento de la reflexión. Vale, gracias. Arturo Moctezuma tiene una pregunta, Francisco. Arturo, cuando guste. Hola, hola Mata, buenas tardes. Buenas. Saludos desde Monterrey, que acá nos vemos pronto, amigo. Muy bien. Pues yo tuve el gusto de estar en tu taller de el nuevo documentalismo y la verdad es que me sorprendió mucho la forma en la que nos reenfocaste nuestra mirada hacia el consumo de foto, pero sobre todo a cómo hacer nuestras fotos y cómo siempre nos han insistido que una foto debe de mandar un mensaje, pero nos dimos cuenta que muchas fotos que fueron hechas con distintas intenciones, cuando las logras conjugar, generan este nuevo diálogo que mencionas. Generalmente en tus convocatorias pues nos indicas el tema, ¿no? A mí me tocó aparecer en tu libro y me siento muy, muy contento de eso, la mujer en Latinoamérica. Y las fotos eran pedidas pues así, ¿no? ¿Qué es ser mujer en Latinoamérica? Y en función de eso algunos buscamos en nuestros archivos fotos que teníamos y que fueron hechas con una intención muy diferente a como ahora charla esa foto mía con otras en el libro. Ahora con lo de coronavirus, me sorprendió mucho también ver, por ejemplo, algunas fotos como un jabón de baño seco o unos cabellos de una regadera. Entonces, a mí me causa mucha intriga ver cómo lo que cada quien, de todos los que recibimos tu mail, que son muchos en las convocatorias, cómo cada quien percibimos pues lo que nos planteas. Y pues ahora sí que el grado de dificultad en el que te metes al tratar de conjugar todas estas imágenes. Y algo también que me queda mucho en duda es, ¿tienes idea, no sé si sea relevante o no, pero tienes idea si las fotos que te enviamos son fotos hechas con anterioridad o sean fotos que cuando recibimos tu convocatoria algunos nos ponemos a hacer?
Bien, en este caso en particular yo sospecho que la mayoría de las fotos se hicieron durante este periodo de encierro, y así se ven la mayoría. ¿Ah? Si alguien encontró alguna fotografía en su archivo que pensó que funcionaba y que podría haber sido tomada en este momento y la envió y quedó en el libro, yo creo que no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Para mí, a final de cuentas, lo importante es, como decía hace rato, es que las imágenes funcionen o no funcionen. ¿Sí? Para mí eso es realmente lo trascendente. No me importa ni con qué las tomaron, ni cuándo las tomaron, ni cómo las tomaron, ni si se basaron en otro fotógrafo o si copiaron a alguien. Nada de eso me interesa. Lo que me interesa es cómo funcionan para la publicación. ¿Sí? Nosotros pensemos que a final de cuentas las fotos aisladas en estos proyectos no tienen tanto sentido hasta que las pones en juego con las demás imágenes. Yo siempre explico, si nosotros ponemos sobre la mesa palabras, ¿sí? Entonces ponemos cabello, jabón, rosa, muerte, cielo, luz, noche, día, niño, pareja, etc., tienen un significado. Pareja significa pareja, ¿sí? Pero cuando yo escojo pareja y la junto con la palabra jabón, entonces adquirieron otro sentido las dos palabras. ¿Sí? En el buen sentido del término, se contaminan una de la otra y entonces generan esta asociación que nos lleva a leerla de una manera distinta. Ahí es donde está el juego más o menos, ahí es donde está el reto. Cómo establecer estos pequeños diálogos, cómo hacer que esto funcione. Gracias, Arturo. Mauricio de Talbo, Escuela de Fotografía, tiene una pregunta, Francisco. Mauricio, cuando guste. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Me gustaría verte también. En la medida que se puede. ¿Con quién estoy platicando? Sí. Aquí, conmigo. Sí, ajá. Bueno, buenas tardes, Aarón. Felicitaciones a ti, felicitaciones a Francisco. Asombrado, Francisco, mucho con tu trabajo. Lo he estado viendo hace varios días y, bueno, me procediste 50 años cuando era niño, cuando veo el graffiti del Santo. Que el Santo aquí era como, tenía la misma categoría de Superman. Solo que el Santo era el héroe mexicano de la lucha libre, de la revista que uno cambiaba en el cine. Uno iba al cine y ya la revista a cambiar, y había Superman, al que le gustaba el Santo. Pero el Santo era una figura muy importante aquí en Venezuela, al menos en los pueblos, ¿no? En Caracas tal vez no. Lo que dice la universidad es muy cierto. La universidad es muy reacia a los cambios. La universidad siempre ha sido en Latinoamérica, ha sido muy reaccionaria, o sea, no, se mantiene en el status quo. Yo doy un pequeño taller de fotografía aquí en Mérida y los jóvenes me oyen. Sí. ¿Me oyen? Sí. Ajá. Los jóvenes, ellos no tienen, les cuesta mucho distinguir la buena fotografía digamos, de lo común. Entonces, yo más que enseñar, lo que hago es mostrar lo que hay. O sea, mostrarle lo clásico, mostrarle lo moderno, y esa es mi función primordial. Más que enseñar, como mostrarles todos los caminos que hay, y que ellos vean y se van identificando poco a poco con lo que va viviendo. Ahora, ante tanta imagen, ¿cuáles serían los criterios de escogencia? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo me siento perdido en un océano infinito de imágenes, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué criterios tengo yo? Los criterios no son válidos, no son válidos. ¿Qué hago yo para mostrarle a los jóvenes esto es bueno, esto es malo? O sea, ellos tienen que... estamos como todos perdidos en este océano de imágenes que invade por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todos lados. O sea, no solo fotografía convencional, sino ya la nueva, digamos, imágenes, más que fotografía. Y viendo un trabajo, me parece espectacular, ya mismo lo recomendaré a todos los muchachos, pero, o sea, a veces me pierdo, o sea, no consigo criterios si ellos no consiguen menos, o sea, me cuesta a mí, más le cuesta a ellos, ¿no? O sea, cómo trato de seguir los fotógrafos clásicos, verlos, los modernos, pero hay unos como a ti, por ejemplo, no te conocían.
Entonces es una ausencia que siento como imperdonable. Y ya hoy, al conocerte, pues me hizo muy feliz. Pero así como tú, hay muchos que uno no por A o por B no ve. Entonces, ¿cómo llena uno ese vacío o sea, cómo hace uno ya para escoger imagen? Porque antes los pintores eran pocos, los fotógrafos eran pocos, pero ahorita hay millones. Entonces, eso es lo que me mantiene perturbado todo el día, la cantidad de imágenes que hay a diario. Esa es mi pregunta. Pues es algo muy complicado porque no creo que deba de haber un criterio único que diga esta es la fotografía buena y esta es la fotografía mala. Vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? La fotografía buena o mala para quién, o buena o mala para qué, o buena o mala desde qué perspectiva, ¿sí? Creo también que algo que funciona muy bien a los que nos toca ser docentes es escuchar muchísimo a los jóvenes, ¿sí? El tener esta posibilidad de diálogo y de retroalimentación me parece que es fundamental. Yo creo que en este momento ya no podemos hablar, insisto, de educación vertical, de esta educación. El profesor tiene el conocimiento y los alumnos no, y entonces los alumnos van a escuchar al que tiene el conocimiento y por lo tanto hacer que no. Me parece que ese esquema ya no funciona más. Me parece que en la actualidad los procesos educativos son un proceso de intercambio, son un proceso de diálogo permanente. A mí me interesa muchísimo saber qué es lo que están viendo mis alumnos, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están leyendo. Justamente antier leía un texto que me llamó muchísimo la atención y que lo voy a usar para una charla que voy a dar la próxima semana, donde, ya saben, nos enfrentamos a estas hasta encuestas y hasta estadísticas donde nos dicen que los jóvenes ya no están leyendo, que los jóvenes no leen libros, ¿sí? Y estos estudios a los que me refiero demuestran que no, que los jóvenes leen muchísimo más inclusive. El problema es que no leen el formato libro, están leyendo otras cosas. Pero además, ya no debemos entender que leer es lo que nosotros entendemos como leer en un libro. En la actualidad, leer significa descifrar códigos visuales, significa ver gráficos, escuchar audios, ver imagen en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La manera como se adquiere el conocimiento, la manera como se adquiere la información, no es a través de la lectura, sino es a través de una lectura diferente, ¿sí? Entonces, el problema de repente no es las respuestas, sino el problema es las preguntas. A mí me parece que de repente no estamos sabiendo qué preguntar. Yo he dicho mucho también, y creo que es una buena oportunidad de repetirlo, en Internet, simplemente sin hablar de Internet académica, ni profunda, ni nada, simplemente hablar de Google, lo que nosotros preguntemos, ahí está la respuesta. El problema es que creo que de repente no sabemos qué preguntar. Tenemos acceso a la información, tenemos acceso a toda la información, tenemos acceso a todas las respuestas, pero de repente pareciera que estamos en una crisis de preguntas, que no sabemos qué hacer con la información. Esto mismo considero que está pasando también con la imagen. No sabemos qué hacer con la imagen. No sabemos qué hacer con esta desorbitante producción de imagen. No sabemos qué hacer con todas las imágenes que estamos viendo. Necesitamos, en un esquema de pensamiento anterior, alguien que nos diga, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, como sucedía antes, porque además era fácil, como bien dijiste, unos cuantos pintores, unos cuantos escritores, unos cuantos fotógrafos, pero ahora no es así. Entonces, yo creo que tenemos que buscar otros criterios que nos acerquen a tratar de resolver la pregunta que nos estemos formulando. Pero en concreto yo insistiría, como una recomendación, escuchar más a los alumnos. Gracias, Francisco. Y tenemos una pregunta de Ramón de Pool. Ramón, cuando gustes. Buena. De verdad bastante interesante esta conversación. Hace muchos años en una aula de clase tomé un escrito del amigo Francisco para generar
en el aula toda una polémica con lo que era un premio que le quitaron a un fotógrafo porque hizo algún tipo de manipulación, y bueno, y eso generó como que mucho ruido, y bueno, y mi pregunta va por ese camino. ¿Qué podemos decir de la fotografía periodística, o sea, del avance de la fotografía periodística, cuando vemos que en las agencias de noticias todavía tienen como que el dogma de la fotografía directa, de la fotografía que no se manipula, que la tienes que entregar ni siquiera en formato RAW, sino en formato JPG tal cual, ni variables tonalidades, ni hacerle nada porque estás cambiando la realidad? Ese es un pensamiento. ¿Qué hacer con respecto a eso? Esa es mi pregunta. Muy bien, una pregunta muy interesante. Definitivamente sí, todavía hay muchos ámbitos donde de una manera, desde mi punto de vista, de doble moral, se mantienen esos paradigmas. Ahora, lo interesante es pensar por qué se mantienen esos paradigmas. Pues a mí me parece que es por cuestiones de mercado, definitivamente, ¿sí? Así como se dice que el fotoperiodismo está en crisis o el periodismo está en crisis, a mí me parece que no, que lo que está en crisis son los modelos de negocio de los medios de comunicación, que no han sabido responder a ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Esa es otra discusión. Pero a mí me parece que mientras exista un nicho que demande este tipo de imágenes, seguirá existiendo esta oferta de imágenes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos temas, evidentemente no quiere decir que sea una manera de pensar o un tema que haya permeado a muchos sectores de la sociedad. Hay muchísima gente que sigue pensando que la fotografía es la realidad y que la fotografía es la verdad y que el fotógrafo, de una manera objetiva y neutral, transmite la verdad. Hay mucha gente que piensa así, y que va a costar mucho tiempo que cambiemos esto. Pero yo siempre pienso, cuando hablo de esta doble moral, pensemos en un periódico, y yo lo caricaturizo, pero bueno, es una historia que realmente sucedió. Imaginemos a un director de un periódico donde manda a llamar a un fotógrafo y le dice al colega, estás despedido, ¿sí? Se acabó tu trabajo. ¿Por qué? Por no usar el Photoshop. Te dimos clases de Photoshop, te compramos la computadora, te habilitamos para el Photoshop y toda la sección de moda, bien sabes que tienes que retocar, que los vestidos no pueden estar arrugados, que la cara tiene que estar bien iluminada, que cualquier elemento que esté fuera lo debes de borrar. Y también en la sección de comida, las fotos tienes que retocarlas en Photoshop, por Dios, entiende, no pueden ir así, y lo corre. Le habla al siguiente y también lo corren, le dicen, estás despedido. ¿Por qué? Por usar Photoshop. ¿Por qué? Porque en las fotos de la primera plana de política no se puede usar el Photoshop, ¿sí? Porque lo que tú tienes que hacer es capturar la realidad tal y como es. Entonces, en esta caricatura estamos viendo que para una cosa sí se permite el Photoshop, de hecho se obliga a usarlo, y para otra no. Pero también pensemos en un acto político, las clásicas campañas de los candidatos en época de elecciones, ¿sí? Llega el fotógrafo con esta visión y captura la realidad de la situación y la entrega sin tocar, sin mover la luz, sin mover el contraste. Bueno, lo que fotografió fue una puesta en escena. Lo que fotografió fue un escenario construido, un fondo con una iluminación, donde colocar al candidato. Todo está perfectamente pensado y hacen una puesta en escena que los fotógrafos inocentemente llegan a reproducir la verdad. Por Dios, ¿de cuál verdad estamos hablando? ¿Sí? El fotógrafo está siendo utilizado. El fotógrafo forma parte de ese engranaje donde dice, tiene que ser la verdad, tiene que ser la realidad, no la podemos alterar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y en algunos de los casos que hemos sabido en algunos concursos, cuando un fotógrafo decide borrar una parte o enfatizar una luz o subir el contraste o recortar un poco, etcétera, 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 porque si no está atentando contra la verdad, tendríamos que aplicar el mismo criterio al texto. ¿Por qué en texto sí existe el corrector de estilo? En todos los periódicos, ¿Por qué en el texto sí hay un redactor que edita el texto y dice, vamos a quitar este párrafo, vamos a mover este párrafo para arriba,
esto está mal, corrígelo. Hay un proceso de corrección, porque ahí sí, ahí la verdad es otra cosa, ahí la noticia y la información y el compromiso con la realidad es distinto, porque en la imagen sí. ¿Me explico? Entonces, no es un problema de la fotografía, es un problema del mercado y la manera como está estructurada la venta de información, la venta de noticias, ¿sí? Ahí es donde yo creo que es el tema de la discusión. Por supuesto, es un tema que nos podría llevar 2 horas más. Así es. ¿Sí? Entonces, Así es. responder más o menos a lo que comentaba yo. Claro. Bueno, Francisco, muy agradecido por tu tiempo, por la conversación. De verdad que todo muy interesante. Les aviso que todo ha sido grabado. Va a estar disponible el video como dentro de 1 hora, hora y media. Ya se lo voy a enviar a Francisco para que lo comparta y yo también lo voy a estar compartiendo. Por el grupo donde están, el grupo de WhatsApp también lo voy a pasar. Y bueno, ahora les voy a pedir que todos activen o los que quieran, activen su cámara para que hagamos una foto de grupo, una captura de pantalla. No funciona. ¿No funciona tu cámara? Ok, aquí los estoy viendo. Voy a esperar un poco más a ver quién más activa su cámara. Ok, a la cuenta de 3. No funciona, Ron, aquí. No funciona, ok. Vamos a esperar que por ahí hay 2 que se están activando. Rosa Elena. Ok, a la cuenta Francisco Javier, su cámara, ya está. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2. Perfecto. Bueno, una vez más, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a todos los que asistieron. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias a ti, Aaron, y gracias a todas y a todos los que estuvieron aquí. Como